Concluimos con el debate de la proposición no de ley, a propuesta del Grupo Podemos Andalucía, relativa al impulso de la educación física y el deporte escolar en los centros educativos de Andalucía. Tiene la palabra para ello el señor Moscoso. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, desde Podemos presentamos una proposición no de ley que defiende el impulso de la educación física y el deporte escolar en los centros educativos de Andalucía. Esta proposición es fruto de la demanda de colectivos docentes del ámbito de la educación física, entre los que están la plataforma en defensa de una hora de educación física diaria, incluso la propia Fundación Reina Sofía, que junto a deportistas como Fernando Romay, David Meca o Pau Gasol, pues avalan esta reivindicación. La proposición surge igualmente pues por las razones de fondo de la demanda de estos colectivos, que es la preocupación y la necesidad de hacer frente a las altas tasas de obesidad y sobrepeso infantil. Verán, les voy a ilustrar con una serie de datos. En 2007 el Observatorio de Sostenibilidad español hacía público que España estaba a la cabeza de Europa en obesidad y sobrepeso infantil, un 34% de los niños y adolescentes, y bueno, pues este es un dato que incluso yo he tenido oportunidad de estudiar en mi recorrido académico en una obra de la Fundación Obra Social de la Caixa. 10 años más tarde, esta cifra ha aumentado en casi 10 puntos, afectando a un 43% de nuestros niños y niñas, según el Ministerio de Sanidad, que padecen lo que ya es considerado pues una pandemia. Esta cifra representa el doble de la que se registraba en los años 80, y la propia Organización Mundial de la Salud ya anunciaba que en 2030 serán el doble de los que hay hoy, ¿no? Desde el año 2011 pues estamos por delante de Estados Unidos en la cifra de obesidad infantil. Andalucía está a la cabeza de esa situación en el contexto de nuestro país, y atender las enfermedades asociadas pues a la obesidad y el sobrepeso nos cuesta en torno a un 7% del presupuesto de salud, un gasto que los expertos estiman a nivel nacional en unos 990 millones de euros. 990 millones de euros, ¿no? Por ese motivo, pues todos los docentes de educación física escolar coinciden en la necesidad de aumentar el número de horas de educación física, porque este colectivo entiende que la lucha contra la obesidad, que es una lucha contra el sedentarismo, solo se consigue en la etapa sensible de crecimiento, que es cuando los niños están en la escuela, en el colegio, cuando se estudia en el instituto. Y eso no se logra a esta edad con un pretendido desarrollo psicomotor de 40 minutos a la semana. Para los docentes, las clases de educación física son el último refugio de muchos andaluces y andaluzas para poder realizar deporte, porque, como señala la propia Comisión Europea, el 80% de los escolares tan solo practican deporte en los centros educativos, bien por falta de cultura deportiva, por el irrelevante papel de la educación física, o bien por la situación de precariedad de muchas familias que le impiden proporcionarle por otra vía a su hijo el acceso al deporte. Y fíjense que la Organización Mundial de la Salud señala que sería conveniente que los niños y niñas pues practicaran al menos una hora de educación física escolar para combatir la obesidad y el sobrepeso. Y en España se imparten 53 horas en primaria a lo largo del año, que son la mitad de lo que se imparte en Francia en educación física, y un tercio con respecto a lo que se imparte en Dinamarca. Y en secundaria son 35 horas. Por lo tanto, hablamos de una media de 1 hora con 5 o 2 horas a la semana. Y en Andalucía pues se imparte 1 hora y media lectiva a la semana, o sea, 40 minutos reales según los colectivos docentes de educación física. Incluso una asignatura cuya oferta depende del criterio del propio centro, o sea que no es obligatoria. Y es que el problema, incluso para el propio sector público, es que la educación física sigue siendo una asignatura a la que no se le atribuye valor académico. No en vano el porcentaje de horas de educación física es un tercio con respecto a la de las lenguas, y es la mitad con respecto a la de matemáticas. En el sistema educativo no se comprende que
el que haya gente sana es una inversión para esta sociedad, que por cada euro invertido en deporte se reduce en 10 el gasto sanitario. Y no solo es una inversión en salud, el informe PISA establece una relación directa entre los resultados académicos y la hora de educación física, que los centros educativos que más puntuación obtienen en el informe PISA son los centros educativos en los que más educación física se imparte. Por todo ello, ya para concluir, señorías, pues desde Podemos Andalucía hemos presentado una iniciativa en la que proponemos, entre otras cosas, garantizar pues que haya al menos 3 horas de educación física escolar a la semana, facilitar y potenciar el uso activo y eficiente de las instalaciones deportivas a los centros educativos en horario extraescolar e implementar campañas o mejorar las campañas que hay de prevención de la obesidad y el sobrepeso a través de la educación física y el deporte en los centros educativos de Andalucía. Con todo, esperamos contar con el apoyo unánime de todos los grupos de esta Cámara para que esta situación pueda revertirse. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Escrivá. Muchas gracias, señor presidente. Ciudadanos considera fundamental un aumento de la práctica de actividad física en los centros escolares, como reflejé en mi pregunta a la consejera en la comisión de febrero o como ya expuso Ciudadanos al llevar una iniciativa similar a la Asamblea de Madrid. La práctica habitual de ejercicio físico permite un desarrollo integral de la persona, ayuda en las relaciones sociales, mejora la salud y contribuye en la concentración para otro tipo de tareas. El ejercicio físico habitual mejora la salud porque reduce la obesidad y el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, metabólicas y musculares, entre otras. Con lo que invertir en fomentar el deporte no solamente es una inversión social, sino también económica, ya que una sociedad más saludable ayudará a mantener un sistema de sanidad pública más sostenible. La Consejería de Sanidad está trabajando en una ley contra la obesidad. A esto hay que añadir las aportaciones de la Ley del Deporte. Pero para que éstas sean efectivas y coherentes, tiene que existir la colaboración entre distintas consejerías, incluyendo a la Consejería de Educación, de forma práctica y efectiva. Por ello no comprendemos cómo la Consejería de Educación no ha cambiado de actitud frente al número de horas de educación física en la escuela en la nueva instrucción que sacó en estos años. Si queremos reducir la obesidad infantil, debemos mejorar la nutrición de nuestros niños a la vez que aumentamos su actividad física. Pero, señorías, si no combinamos las dos medidas, no conseguiremos los resultados deseados. Con la incorporación de las nuevas tecnologías, la vida sedentaria afecta no solo a los adultos, sino también, y de forma más acusada, a los niños. Sobre la obesidad infantil se han hecho varios estudios detallados en España desde 1998. Estos indican que afecta a un 15% y el sobrepeso a un 26%, siendo Andalucía, junto con Canarias, las comunidades que tienen peores resultados. Este problema tiende a persistir y afecta especialmente a niños de entre 6 y 13 años, pertenecientes en su mayoría a sectores de menor nivel socioeconómico, con lo que es fundamental empezar desde niños. Debido a varias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea, en 2007 la Junta de Andalucía puso en marcha un plan para reducirla, pero solo consiguió pararla. Y como se ha dicho aquí, en la actualidad el 80% de los niños solo hace ejercicio físico en la escuela. Por ello, la Unión Europea recomienda un mínimo de 3 horas semanales de ejercicio físico en las mismas en horario lectivo. El desarrollo que la Consejería ha hecho de la LOMCE no amortigua la mala posición de la asignatura en primaria ni en secundaria. Por ello, vemos necesario que hasta que se derogue la ley, se amplíen los módulos o sesiones de educación física en primaria, secundaria y bachillerato. Porque, señorías, en primaria, por ejemplo, los 2 módulos de 45 minutos se convierten en una hora real, mientras que se viene, no se viene y se explica. Muy lejos del mínimo recomendado, con lo que tenemos que actuar en el marco de la normativa vigente. Y procurar entre todos desde aquí llegar a un acuerdo para que en el necesario pacto por la educación, la asignatura de educación física tenga la carga lectiva mínima de 3 horas, recomendada por la Unión Europea, y sea flexible para que los centros que lo deseen permita llegar a la carga lectiva ideal de 5 horas por semana. Y que la asignatura sea obligatoria en la primaria, en la educación secundaria obligatoria, en bachiller y en todas las modalidades de formación profesional. El programa Escuelas Deportivas es positivo, pero debido a su corto alcance, ya que solo beneficia el 4% del alumnado, dejando fuera a más de 800.000 niños, no supone una solución efectiva.
La asignatura de Educación Física no se evalúa directamente en el informe PISA y parece por ello que se le da menos importancia, pero está demostrado, como aquí ya ha recalcado el grupo proponente, que ayuda a mejorar el rendimiento en otras materias. Países europeos con más cantidad de horas de educación física y estudios demuestran este aspecto. Hemos añadido 2 puntos nuevos porque consideramos que también es necesario promover la carrera deportiva desde las escuelas. Hay que dar facilidades desde los centros para que los alumnos que lo deseen puedan compaginar sus estudios con la carrera deportiva y asegurar unas clases extraescolares con garantías de calidad. Señorías, Ciudadanos considera que todos debemos tener las mismas oportunidades, sin diferencia de nuestro lugar de residencia. No es justo que Extremadura, con una tasa de obesidad infantil similar a la andaluza, tenga casi el doble de horas que de educación física a la semana. Por eso esperamos que se actúe con celeridad, que se extienda esta iniciativa por todas las comunidades y que cuanto antes lleguemos a un pacto nacional para la educación para incluir esta propuesta y muchas otras que son imprescindibles para mejorar desde hoy el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, señora Escrivá. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Molina Rascón. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues yo quería comenzar felicitando al grupo proponente, al señor Moscoso, la verdad, por una exposición de motivos tan bien elaborada, tan llena de datos y que refleja muy bien algo que nos tiene que preocupar a todos, y es bueno, esa tendencia a la que si no ponemos remedio vamos a llegar en pocos años, y que se reflejaba este fin de semana, justamente el sábado, en la prensa, que dice que en 2050 la mitad de la población tendrá obesidad. El 25% hablaba de la población infantil, hablando de que la Junta pues parece que está trabajando en una ley precisamente para evitar este problema de obesidad que tiene nuestra tierra y en la que estamos, pues, como en muchas cosas nocivas, pues a la cabeza de nuestro país, junto con Canarias, Murcia y Extremadura. Son las comunidades que tienen los datos más preocupantes. Desde luego, una manera de luchar contra ese problema de nuestra sociedad, y que no está solo efectivamente en la Consejería de Salud, sino, y estamos muy de acuerdo, en la Consejería de Educación y en esa práctica de la educación física que se debe tener en los centros educativos y que defiende esta proposición no de ley. Miren, me tendrán que reconocer que justo en la LONCE, en esa disposición adicional cuarta que tiene, que, bueno, esa ley tan denostada en esta comisión, pero justamente habla, y lo dice así: las administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil y juvenil. A estos efectos, dichas administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. Creo que a esto espero que no se le pueda poner ninguna pega, porque creo que viene bastante claro. Mire, señor Moscoso, yo antes se lo decía, yo lo que he hecho es ponerme en contacto con una profesora de educación física de un colegio, la gente que está a pie de obra, digamos, trabajando con los niños, con sus problemas, y que estoy seguro que usted también conoce perfectamente, y me hacía unas consideraciones a sus propuestas que yo se las voy a trasladar, simplemente porque esta persona conoce mucho mejor que yo esta materia. Usted habla en el punto número 1 de aumentar la carga horaria, algo que como es una asignatura específica depende de la comunidad autónoma, que hay que tener también en cuenta la autonomía del centro. Creo que hay enmiendas tanto del Grupo Socialista como del Grupo Ciudadano. Vamos a ver cómo queda esa redacción final, pero estudiar ese aumento de la carga lectiva, desde luego nosotros vamos a estar de acuerdo dentro de, ya le digo, del cumplimiento de la ley. Pero lo que me dice a mí esta profesora, me dice, claro, dice, no se puede proponer un aumento de carga horaria sin consultar la carga horaria de otra área y determinar el peso que deben tener la otra. Está claro que para aumentar esta se tendría que hacer en detrimento de una u otra, con el peligro que supone para el currículo. Y claro, y me dice, y disminuyendo personal, que es lo que estamos debatiendo siempre en esta comisión, como vemos esa cifra en Andalucía de disminución de profesores. Pero ya le digo, nos parece bien aumentar, y vamos a ver esa redacción final. Ante estudiar la posibilidad de que se convierta en una asignatura troncal, es algo que ahora mismo depende de la ley, depende de la LONCE, creo que no es el ámbito de
de esta comisión en un Parlamento autonómico, algo que se debate en el Congreso de los Diputados, pero ya le digo, vamos a ver cómo queda también esa redacción final. También le digo que esta profesora, que puede que tenga una opinión, a mí me dice, para ser área troncal debería tener características que en sí no tiene, es una especialidad en toda regla. Eso es lo que me dice esta profesional. Ya les digo que dice que podrán estar de acuerdo, no es lo que me dice. Ya le digo que nosotros vamos a estar dispuestos también a ese estudio. ¿Facilitar el uso activo y eficiente de las instalaciones deportivas y centros educativos? Por supuesto, siempre que la haya, porque luego lo que encontramos también en muchos colegios es que a lo mejor no tienen esas instalaciones deportivas en condiciones que deberían tener pues todos los centros. O sea, tendremos también que luchar para que todos los centros tengan esas instalaciones en condiciones. Me dice que los centros abran por la mañana una hora antes para que, aprovechando la necesidad de muchos padres, llevar antes a su hijo, sabemos el aula matinal y muy bien, pero claro, ya lo me dice, bueno, y si lo que están son los monitores en ese momento, que no tienen la titulación para estar con la educación física, son los de educación física los que van a tener que ir antes a... Ya les digo que son opiniones de alguien que está a pie de obra en esto. En cuanto a los deportes atractivos, pues claro que sí, pero sitios, materiales, eso cuesta dinero. También tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque eso cuesta dinero y tendremos que también que estudiarlo. En cuanto a lo que reforzar de forma específica el valor del deporte, tanto sus virtudes para la mejora de la salud y el bienestar, mira, aquí lo que me dice esta profesora, que lo hacen, pero que lo que se encuentra muchas veces es el problema de que también hay que concienciar a las familias. Si tú estás dando esa charla a los niños, concluyo inmediatamente, para esa alimentación saludable, pero luego llegan a casa y esos padres no tienen esa concienciación y al final pues no les ponen la comida sana, pues nos encontramos el problema. Ella insiste en esa concienciación de la familia. Muchas veces montan actividades que no tienen respuesta también por parte de los niños, según me dice ella, le digo, una profesora de un pueblo de Córdoba, cualquiera. Con lo que le digo, le vuelvo a felicitar por la aprobación, por esa exposición de motivos tan extensa, para el posicionamiento de voto, que creo que va a ser favorable, pero vamos a ver cómo queda la redacción final de los puntos 1 y 2, sobre todo, que son los que vemos un poco más complicados, pero nada, no tengo ya nada más que añadir. Muchas gracias. Gracias, señor Molina Rascón. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Manzano. Gracias, presidente, y buenas tardes a todos y a todas. Yo sé que no tiene nada que ver con esta PNL, pero sí me gustaría dedicar unos segundos a condenar pues toda la violencia que están sufriendo las mujeres en el último día, porque creo que al menos merece que se diga y que quede recogido, si puede ser, en el diario de sesiones. Y siguiendo con la PNL, me gustaría empezar también felicitando al proponente por esta PNL. Este grupo se muestra favorable a la necesidad de reforzar más aún las enseñanzas y actividades relacionadas con la educación física arreglada y con la actividad física y el deporte en general en los 3 niveles educativos. Y creo que es justo decir que también lo hace la Consejería de Educación y lo muestra en diferentes medidas que ha tomado y que ahora relataré. Pero como casi siempre es verdad, señor Moscoso, que nos preguntamos muchas veces en esta comisión, pues que en ocasiones se traen muchas medidas a través de iniciativas que ya de alguna manera se están haciendo. Pero es verdad que siempre es bueno reforzar, siempre es bueno mejorar. Yo he hablado con usted y no ha tenido problema a través de tener en cuenta determinadas enmiendas, pues que es verdad que hay un trabajo que ya se está haciendo, que no empezamos de cero, pero que siempre es bueno mejorar, insistir, perfeccionar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vaya por delante mi agradecimiento a ese reconocimiento. Mire, señor Molina, ¿pega a su discurso? Pues todos los del mundo. Tengo que decirle que con la LOMCE precisamente, ha sido el gobierno del PP quien ha desplazado la enseñanza de educación física fuera de las materias troncales. Y tiene todas las características esta materia para ser troncal. Y la ha desplazado tanto en primaria como secundaria como en bachillerato, al considerarla específicamente una materia específica y, por ende, desdotarla de un currículum completo, que creemos que debe tenerlo, y de un horario mínimo, así que cada comunidad autónoma puede hacer de su capa un sayo. Por lo tanto, ¿pega sus palabras? Pues por supuesto que sí. No han demostrado ningún compromiso con esta asignatura. Se lo puedo asegurar y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en ese sentido. La potestad para adjudicar a una asignatura uno u otro estatus
es concretamente de su gobierno, del gobierno del Partido Popular, y en la LOMCE no ha quedado nada bien reflejado, por supuesto. Pero a pesar de esas limitaciones que la LOMCE nos impone en materia de educación física, nosotros en Andalucía, la Consejería de Educación, ha hecho todo cuanto ha podido. Por ejemplo, ha mantenido la misma carga horaria, a pesar de que podía haberla disminuido, pero no lo ha hecho. Por lo tanto, mire, sí hemos tenido en cuenta que la educación física es una asignatura importante y que promueve todos los valores de los que aquí hemos hablado. Y sí, aceptamos, estoy contenta porque vamos a llegar a un acuerdo y vamos a aceptar todas las propuestas que se han puesto encima de la mesa en esta PNL. Tengo que decirle también que hay algo importante que deben saber, y es que conforme a la nueva normativa curricular se aumenta la autonomía de los centros para que ellos sean los que configuren su propio horario, con lo que será posible que los centros, en función de las características, en función de las necesidades, puedan aumentar el horario que le den a la educación física por parte de estos centros, siempre y cuando lo acuerden los centros, los equipos docentes o lo acuerden el claustro. Por lo tanto, fíjese si estamos haciendo la Comunidad Autónoma Andaluza por defender esta asignatura. Añadir un detalle que también hacía mención la portavoz de Ciudadanos a ese proceso de elaboración de los nuevos diseños curriculares, y es que hemos contado con muchísimas asociaciones y con muchísimos expertos en la materia, entre ellos, señora Escrivá, COLEF, el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física. Y es verdad, ahora con esta PNL vamos un poquitín más allá, pero también contamos con su visto bueno. Y miren, le decía al portavoz de Podemos que le agradecía el que se cambiase algunos infinitivos por mejorar, insistir, perfeccionar, pues porque miren, en las escuelas deportivas se están desarrollando, pues bueno, de manera correcta. Se está trabajando por parte de todos los ayuntamientos en poder hacer esas actividades de las que forman parte de este programa, y ha sido evaluado recientemente. Yo pediría también esa evaluación de este programa para ver qué datos arroja. Y miren, uno de los objetivos de este programa de escuelas deportivas es precisamente facilitar la universalidad de todo el alumnado. En eso estamos trabajando, y esta PNL refuerza más ese objetivo, y también y especialmente con la población femenina. Hay que insistir también en que hay otro programa que se desarrolla en los centros educativos, que es el olimpismo en la escuela, precisamente para desarrollar la práctica de los deportes olímpicos. Hay un programa que se llama Sierra Nevada Emociones. El esfuerzo tiene su recompensa precisamente para fomentar los deportes de nieve. Tienen que conocer también que la mayoría de los proyectos que solicitan la AMPA y las federaciones de padres y de madres y las asociaciones de voluntariado en la convocatoria de la Consejería de Educación, precisamente la gran mayoría incorpora actividades deportivas a sus peticiones. El proyecto educativo de centro, donde se trabaja también en las actuaciones relacionadas con salud, tiene también líneas precisamente para trabajar en esta materia, concretamente con dos programas: el programa Creciendo en Salud y el programa Forma Joven, que recuerdo unas palabras de la señora portavoz de Educación de Podemos, donde reconocía la importancia de este programa, y yo me alegro, y son un gran número de centros los que participan en estos programas. Como uno de los planes que últimamente ha llegado a los colegios, que es el del consumo de fruta. Por último, solamente decir que evidentemente con las actividades extraescolares los centros escolares abren sus instalaciones deportivas desde las 7:30 de la mañana, están disponibles, y evidentemente se practica el deporte también. Y en las actividades extraescolares por la tarde, pues me decían que, y además lo puedo comprobar en mi pueblo, que las instalaciones deportivas están abiertas hasta las 8 de la tarde prácticamente, para poder practicar el deporte en esas instalaciones que dependen de los centros. Por lo tanto, mencionar por supuesto también la ley del deporte, que abre una vía que abre muchas posibilidades para poder practicar el tema del deporte en el ámbito escolar, y por lo tanto yo creo que son numerosas las medidas que se ponen en marcha para poder decir que la Junta de Andalucía trabaja en esta línea, pero que es verdad, siempre podemos hacer más. Yo agradecer esta PNL, y por supuesto animar a la Consejería para que siga profundizando, insistiendo, mejorando en todo lo que tenga que ver con el espíritu de esta PNL. Muchas gracias. Gracias, señora Manzano. Señor Moscoso, dispone de 5 minutos. Le ruego que comience pronto con las enmiendas, porque hay muchas, y si no se nos va a echar el tiempo encima. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer la buena disposición de todos los grupos aquí representados por tratar de sacar adelante esta iniciativa, partiendo de la convicción de que existe un problema al que está expuesta la sociedad española y la sociedad andaluza, que es el problema de la obesidad infantil, condicionado por los hábitos de vida que tenemos, que en buena medida están marcados por un estilo de vida sedentario, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, sí quiero establecer o tratar de desarrollar una serie de matices.
por la limitación del tiempo, es verdad que no he aludido a los esfuerzos que ya se hacen desde la Administración autonómica para, bueno, pues promocionar el deporte el deporte escolar y la educación física, incluso en colaboración con otras consejerías, como la Consejería de Turismo y Deporte, y también con la Consejería de Salud, en el caso de las campañas que se hacen para combatir la obesidad. Pero claro, aquí hay una cuestión de fondo, pero voy a señalar otra cuestión, que es verdad que en los últimos años se ha generado un conflicto con el colectivo docente de la educación física en nuestro país a raíz de que el señor Wert propusiera una reducción de la hora de educación física legítima, por supuesto, porque cada gobierno tiene el derecho y la legitimidad de, con los argumentos que considere adecuados, tratar de implementar las políticas que considere oportunas, legítimas, pero a mi juicio erróneos, ¿no? Se abrió el debate en este país sobre la poca puntuación que tenían nuestros escolares en el informe PISA, ¿no? Y entonces, bueno, pues se pensó que la forma de mejorar la posición de España en los rankings competitivos de PISA, pues era pues tratar de aumentar el número de las matemáticas y de otras materias en detrimento de asignaturas como la educación física. Yo recuerdo ese conflicto porque estoy muy vinculado al colectivo de los profesores y profesoras de educación física escolar y, bueno, pues me empapé de él, ¿no? Entonces, el trasfondo de todo esto es que en nuestra sociedad la educación física se sigue considerando como una materia de poca importancia académica, cuando es un error porque hay experiencias que apuntan todo lo contrario y el propio informe PISA apunta todo lo contrario, de que es una formación integral del individuo que mejora el desarrollo de estímulos y, por tanto, las competencias para adquirir formación en otros campos del saber. Y ahí, insisto y vuelvo al principio, que tenemos un problema que aquí se reconoce que es el problema de la obesidad que hay que combatir. Y la mejor forma de combatir es prevenir. Y una manera de prevenir la obesidad, que es prevenir los comportamientos sedentarios, es aumentar el número de horas de educación física, porque en la sociedad en la que vivimos hay poca disponibilidad de tiempo y de recursos y se prioriza poco el hacer actividad deportiva fuera de los centros educativos. Por lo tanto, dicho esto, insisto en el agradecimiento, en la disponibilidad, en la buena disposición y también en las aportaciones y valoraciones que han hecho cada uno de ustedes. Me he expuesto al problema de encontrarme con 13 enmiendas y he tratado de buscar la fórmula más apropiada para llegar a un consenso. Entonces, lo que puedo decir en este momento es que la enmienda, los puntos propuestos en la proposición no de ley de Podemos como grupo proponente, se mantendrían los puntos 5 y 6 originales, tal cual. Se añadiría un punto de adición que correspondería con el punto 9 propuesto por Ciudadanos, pero con una transacción que yo posteriormente pasaré a la mesa y que he acordado con la portavoz del Grupo Ciudadanos. Y en relación al punto 1, hay un enunciado que es muy amplio y que incorpora el punto 1 propuesto por Podemos, más la enmienda al punto 1 propuesto por el Grupo Socialista, más la enmienda al punto 1 propuesto por el Grupo de Ciudadanos. Yo lo tengo redactado, lo he contrastado con las portavoces y están de acuerdo, y se lo pasaré a continuación a la mesa, y si alguien considera que lo debería de leer, pues lo hago, pero por la extensión, si me lo permiten, lo dejo. En segundo lugar, punto 2, se transacciona con la enmienda de PSOE y Ciudadanos. El punto 3, exactamente igual, se transacciona con la enmienda de PSOE y Ciudadanos. El punto 4 se aceptaría tal cual la enmienda del PSOE al punto 4, por lo tanto, se quedaría en los términos en que lo exponen ellos. Y, por último, el punto 7 se haría exactamente igual, la enmienda del Grupo Socialista. ¿Se ha dicho ante el punto 4 Ciudadanos o PSOE? Exacto, sí. Entonces sería así. Punto
Punto 4 y punto 7, la enmienda del PSOE. Punto 5 y punto 6, los puntos originales de Podemos. Punto 1, que se subdividiría en 1A y 1B. Punto 2, punto 3, sería la transacción entre la enmienda del Grupo Socialista, de Ciudadanos y el punto de Podemos, más la de adición del 9. Disculpad, pero es que son 3 enmiendas. Ya eran 7 puntos de... Resumo para ver si lo he apuntado bien. Yo se lo doy El todo. punto 1 se transacciona con las enmiendas del PSOE y Ciudadanos, entiendo que ya están habladas, ¿verdad? El punto 2 igual, se transacciona con la enmienda del PSOE y Ciudadanos. El punto 3 se transacciona también, PSOE y Ciudadanos. El punto 4 se admite el cambio y se va a quedar la enmienda del PSOE, ¿verdad? Por tanto, se retira la enmienda, el punto de Podemos. El punto 5 y 6 queda tal cual, como se registra en la proposición no de ley. El punto 7 se mantiene, se incorpora la del PSOE en detrimento de la que proponéis vosotros. Y en el punto 8 se transacciona con la 9 de... El punto 8 Perdón, no. el punto 8 es un punto nuevo, Sí. en la cual se la transacciona la enmienda 9 que propone Exacto. Ciudadanos. Exactamente. Sí, Sí, pero tú la hemos admite la modificado. nuestra, pero él le hace una transaccional, él la modifica. Recomendar. No gana. Marta, admite la nuestra, pero hace una transaccional, ¿no? Sí. Vale. ¿Las tienes por escrito? Lo tengo todo por escrito. Si alguien necesita que aclare algo para marcar su posición, no tengo inconveniente. Si la mesa lo acuerda. Y, bueno, pues nada más. Muy bien. Si los grupos... Yo pregunto, al final la 1 me ha quedado clara, es una transaccional a la conjunta entre la mía y la de... ¿no? ¿Lo tienes apuntado bien? Yo lo tengo bien, bien, ¿eh? Vale. Vale. Si alguien quiere que se le haga alguna, entiendo que los grupos con los que se ha transaccionado están de acuerdo. Si alguien quiere que se le haga alguna... Me gustaría, presidente, conocer el texto, cómo queda, ese farragoso hasta ahora, pero la... ¿Todo el texto? No, el 1 y 2. El 1 y 2. Totalmente. Ahora mismo la situación es la siguiente. Punto 1, según se nos indica, es un punto transaccionado con el texto original de Podemos más las enmiendas del PSOE y Ciudadanos. Y el texto queda lo siguiente: el Parlamento de Andalucía muestra su posicionamiento favorable a que la Administración competente en la materia aumente la carga horaria de la asignatura Educación Física en horario lectivo en todos los cursos de la etapa de primaria y de educación secundaria obligatoria, e incorporar o, en su caso, se amplíe la carga horaria de la asignatura de Educación Física en Bachillerato y Formación Profesional Básica y Formación Profesional Inicial, Educación Secundaria Obligatoria y primero de bachiller, primero de bachiller, para el curso 2017-2018 y siguiente, como así permite la ley, y es el propio, pone aquí, de la autonomía de los centros docentes. Será y es propio. No. Vale. Luego, el punto segundo es resultado de una confluencia con la enmienda del PSOE Ciudadano y queda prácticamente igual. La enmienda del PSOE dice: el Parlamento de Andalucía muestra su posicionamiento favorable en el ámbito de las competencias de distintas administraciones, se estudia la posibilidad dentro de la elección vigente, ¿no? Y sigue igual. Vale. Este es el punto 2. El punto 3... No. Bueno, pero para que quede claro, el punto 3 sería prácticamente la enmienda socialista con una modificación que se hace transaccionalmente. Y pone, en vez de potenciar, profundizar. El punto 4 es el punto del PSOE, la enmienda del PSOE. El punto 5... El 5 y 6 se mantiene, el 7 el socialista y el 8 es una transnacional. ¿Es posible Pero la verdad es que el punto 9 no figura, bueno, porque es el punto el que se convertirá en 8 entonces, o el 7. Es la enmienda 9. El 9, exactamente. Pues vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley. Perdone, yo necesito que me lean el punto 8, que ha sido el único que al final no he podido... Pues El David, punto 8. un momentito, lo va a leer David. Está aquí. Venga, sí.
Sí, yo lo tengo. No pasa. A ver, lo cito, ¿vale? Favorecer que la educación física, las actividades extraescolares y otras actividades deportivas desarrolladas en los centros educativos, en aquellos casos en que participen menores de edad, sean adecuadas tanto por su calidad, eficiencia, seguridad, desempeño profesional, condiciones laborales y titulación en las actividades físicas y deportes.